de el Salmo 136, versículo 1. Ese sería nuestro versículo para compartir. No creo que sea muy difícil repetirlo de memoria, ya que pues es un versículo muy corto y creo que no se ve mucha complicación. Salmo 136, versículo 1, que dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Se dan cuenta que es un versículo que no está muy complicado y que tiene una gran importancia, desde luego, porque el salmista en este salmo son 26 versículos que termina diciendo la misma frase: porque para siempre es su misericordia? Nos da la razón del por qué alabamos a Dios, del por qué creemos en Dios, del por qué le servimos a Dios, del por qué estamos aquí, del por qué Él es el alfa y el omega, y todo redunda en un solo pensamiento: porque para siempre es su misericordia. Entonces el salmo a considerar, hermano Rogelio, si usted nos ayuda al compartir los textos, sería el Salmo 136, 1, que dice, hermanos: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Muy bien, ese es el versículo y explicándolo un poco, pues nos habla de los atributos de Dios. Nuestro Dios tiene atributos, le llaman algunos naturales. Estos tienen que ver cómo es Dios de una manera natural. Es decir, un atributo natural de Dios es que Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que habrá algo difícil para Dios, algo imposible? No. Para Él nada es imposible. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Es un atributo natural. Un atributo natural también sería Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí tú la sabes toda. Dios conoce todo, es omnisciente, todo lo sabe, ¿sí? Él es omnisciente, todo lo conoce. Por ejemplo, si pudiéramos ver esto, el Señor nuestro Dios sabe cuáles son sus pensamientos ahorita y sabe cuáles son los míos. Todo lo sabe, todo. Presente, pasado, futuro. Él es omnisciente, todo lo sabe. Y pudiéramos decir otro atributo natural. ¿Cuál sería? Omnipresente. A diferencia de Satanás, Satanás no es omnipresente. Satanás se tiene que valer de esos ángeles caídos, de esos secuaces demoníacos, para hacer la obra de entorpecer o de robar y de matar y de destruir. El enemigo que tenemos nosotros, que es Satanás, no es omnipresente, no está en todas partes, pero Dios sí es omnipresente. Él es, dice el salmista, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Donde quiera, hermanos, Él está en todas partes. Y bien, los atributos morales de Dios son esos atributos que nos apuntan hacia su santidad. Por ejemplo, Él es santo, es un atributo moral. Él es 3 veces santo. Él es justo. Él es amor. Él es paz. Él es paciencia. Y el atributo aquí que vemos, Él es misericordia. Además de que Él es bueno, dice ahí el versículo 1. Y por eso Él merece que su pueblo le rinda adoración y alabanza. Nadie de los que estamos aquí, ni en otra parte, es digno de recibir una pizca de honra y de gloria, solo nuestro Dios, hermanos, porque Él la merece. De tal manera que este salmo es un salmo muy precioso, y si repite por 26 veces esta frase, porque para siempre es su misericordia, es porque este atributo es uno de los que nos sostiene hasta el día de hoy. Y de eso vamos a hablar en Romanos capítulo 12, versículos 8. Estamos hablando de los atributos de Dios, y para entrar de lleno en este atributo,
Dice el versículo 8 de la carta a los romanos: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Y lean el último: el que hace misericordia con alegría. Este sería, de acuerdo a esta porción bíblica, el último don que el apóstol Pablo está tocando aquí. Los dones espirituales, hermanos, por repetitivo que sea su servidor, son de suma importancia para que la obra del Señor se pueda realizar como Él quiere. Es decir, la iglesia del Señor tiene que apuntalar cada día los dones que Dios ha dado a su iglesia. Son muy importantes. Hermanos, si esto no lo entendemos, vamos a hacer las cosas a la manera de nosotros y nunca a la manera de Dios. Y cuando las cosas se hacen a la manera del hombre, dice la Biblia, si la obra es de un hombre, esta obra no prevalece. Pero si la obra es de Dios, permanece. Así es de que esto es una gran lucha que hoy se tiene en diferentes congregaciones, habidas y por haber, porque el énfasis es todo menos Dios. Y bueno, ahí podemos darnos cuenta de que cuando una persona es guiada o una iglesia es guiada por la palabra, por el Espíritu Santo, las cosas se vuelven diferentes, se tornan distintos, muy distintos. Escuchaba a que en Estados Unidos recientemente, en Atlanta, una iglesia tiene más de 2,000 personas, mucho más, que se congregan ahí y están creciendo exponencialmente. Y uno puede decir, wow, entonces ahí está la presencia de Dios haciendo las cosas. Dios moviéndose en medio de ellos. Y no necesariamente es así, hermanos. Y luego tal vez puede voltear y vernos a nosotros mismos y decir, wow, nosotros somos muy poquitos. Tal vez no estamos haciendo la obra de Dios como Dios lo pide. Y esas interrogantes pueden quedar ahí, hermanos, pero no vale mucho la pena estancarse en ese pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar la palabra de Dios y aplicarla y entender cuando Pablo dice a los romanos, cada uno esté convencido en su propia mente. Yo creo que esta es la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Yo creo que este libro tiene poder sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque nadie puede salvar a una persona de la condenación eterna si no es a través del evangelio que viene en este libro. Pablo dice, el evangelio es poder de Dios y es sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, no vaya con esos pensamientos de mucha gente que se quedan con lo sobrenatural. Pero es sobrenatural porque nadie lo puede hacer. Nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios contigo, le dijo Nicodemo al mismo Señor Jesucristo. Cuando el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. Hermanos, nadie puede nacer espiritualmente de nuevo si no es por el evangelio, el poder del evangelio. Por eso es sobrenatural. También este libro es sobrenatural porque puede cambiar los pensamientos y las intenciones de la persona, del corazón. Nadie lo puede hacer, hermanos. Cuando una persona tiene una necesidad, vamos a hablar del cuerpo humano, es decir, que tiene problemas en el corazón. ¿A quién visita? Al especialista, ¿verdad? Al cardiólogo. Tiene problemas, no sé, ayúdenme en las especialidades que hay. Con los problemas en los huesos, pues va con el traumatólogo, va con el especialista en la columna, va con el neurólogo, va con el oftalmólogo, va con esos especialistas. Y es bueno asistir y es bueno atenderse. Pero ¿quién puede entender lo que hay en el corazón y en la mente? Ok, usted puede decir, pues voy con un psicólogo, o ya en resumidas cuentas voy con alguien que me pueda recetar un
un medicamento controlado como el psiquiatra. El psiquiatra es el único que puede prescribirte un medicamento controlado, como los clonazepam, diazepam y todos esos medicamentos que si no lo controlan bien te va a causar muchos problemas de salud. El medicamento controlado. Pero hasta ahí llega el psiquiatra, hasta ahí llega el psicólogo. ¿Quién puede hurgar en el corazón y en la mente de una persona? Solo Dios, hermanos. Y es a través de este libro que penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas y los tuétanos, y hace algo que nadie va a hacer jamás: discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué difícil es esta situación, hermanos. Podemos ir con todos los especialistas, pero alguien que pueda definirme tal cual es una persona cuando yo estoy enfrente de ella, a veces ni idea tenemos de que posiblemente pudiéramos estar con un asesino en potencia. ¿Lo creen o no? Un violador en potencia. Imagínense, o sea, ¿qué hay en la mente y en el corazón del hombre y de la mujer? Solo Dios lo sabe. Hace poco miraba una entrevista de una persona que fue un sobreviviente, así, y casi se le aplaude de lo que sucedió en el penal del Topo Chico, que ya está extinto este penal, pero él fue uno de los que vivió 15 años ahí encerrado, y lo entrevistan, y le dice el que lo está entrevistando, bueno, para empezar, dinos por qué llegaste al penal. Bueno, pues yo llegué al penal por un delito inmoral. Violé a una persona. Y de ahí desarrollan una temática de todo lo que él sufrió, padeció, y casi se le aplaude. Ese hombre muy posiblemente tiene las mismas tendencias a violar. Porque no, hermanos, es una idea equivocada que cuando una persona entra a un centro penitenciario de readaptación social y sale de ahí para integrarse nuevamente a la sociedad, es muy complicado. Es muy complicado. Dicen que a veces salen peor. Una hermana, su hijo llegó al penal por causas de violación a una niña y la videograbó todavía. Y ya lleva muchos años en el penal, pero ya está próximo a salir. Y su mamá tiene temor, porque él ya le dijo, yo voy a salir peor. Así se lo dijo. Ya va a salir, ya quiere salir, pero él dijo, yo voy a salir peor. Hermanas y hermanos, qué difícil es entender el pensamiento de las personas. Bien difícil. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante. Y si otras iglesias crecen por lo que quieran crecer, adelante. Darán cuentas a Dios de las formas y de las prácticas. Si van de acuerdo a lo que Dios dice, pues adelante. No nos quedemos apantallados por eso. En esta iglesia de Atlanta, la pastora llega en ropa interior. Y por eso tienen más de 2,000 personas para predicar en ropa interior. No estoy mintiendo. Y tampoco les digo, vayan a ver a las redes sociales. Eso creo que no es muy relevante. Más para que tengan una idea. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas y nos haga entender lo importante que son los dones espirituales que Dios nos ha dado para la edificación de su iglesia. En donde dice el apóstol Pedro, le fue revelada esa visión de parte de nuestro Dios. Cuando Cristo lo exalta y le alaba, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te reveló nadie esto más que mi Padre que está en los cielos, cuando le dijo la importancia que es de la iglesia. ¿Se acuerdan? Cristo le dice, y yo también te digo que tú eres Cefas, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mí iglesia. Es decir, la iglesia no debe estar enclaustrada, la iglesia no debe estar encerrada, porque dice el texto que las puertas del Hades, no de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No van a resistir el embate de la iglesia, porque la iglesia es una especie de déjenme usar esa palabra, especie de resistencia. Somos una especie de resistencia, hermanos.
Nosotros no tenemos poder para cambiar absolutamente a nadie. Nosotros, dice la Biblia en Santiago, si me equivoco en la cita me puede corregir, Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, búsquenlo, siempre confirmen, hermanos. Y no me voy a sentir mal si me equivoco, porque estoy al frente y me puedo en ese contexto equivocar. Pero si es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, ¿sí? Y luego dice, resistir, hermanos, resistan, hermanos, manténganse sanos en la fe, en la sana doctrina, en las convicciones, en lo importante que es la iglesia, en lo importante que es la familia y lo importante que es el gobierno que lamentablemente va cada vez en decadencia. Resistir al diablo. Y luego dice, nos va a dejar por un tiempo, porque enseguida va a volver a merodear, va a volver a regresar y va a buscar nuestros puntos débiles. Si acaso nosotros nos hemos soltado de la mano del que todo lo puede. Y por eso podemos decir a una sola voz, porque para siempre es su misericordia, el que abrió el mar, el que puso las grandes lumbreras, el que sopló aliento de vida en el ser humano, porque para siempre es su misericordia. Y Cristo bien dijo, separado de mí, dígalo, nada podéis hacer. La importancia de los dones. Y para hablar de este precioso don al cual he titulado El que hace misericordia, quisiera solo sellar, por así decirlo, el don anterior, que estamos hablando del don anterior, el que preside con solicitud. ¿Por qué recalcar esto, hermanos? Porque si no lo entendemos, si no lo vemos de esa manera, vamos a caer en los mismos errores que otros están cayendo. ¿Sí? Es lamentable. Por ejemplo, dice ahí la Escritura, el que preside con solicitud. Esto nos habla de la importancia de presidir, del que ejerce un liderazgo. No se nos olvide. Y por excelencia el líder que tenemos, ¿quién es? ¿Quién es el líder que tenemos? Jesús. Jesucristo. Nosotros no nos apoyamos en Joseph Smith o John Smith, Elena White, Carlos T. Russell, que es el de los llamados testigos, ni el Ángel Moroni, ni nada de eso. Porque ninguno de ellos da señales de que esté vivo, solo Jesús. Amén. Nadie más. Buda, Confucio, nadie, hermanos. Ellos están en sus tumbas allá. Y si usted va a Jerusalén va a encontrar la tumba del Señor. ¿Pero qué cree? Él no está ahí porque Él resucitó. Así que podemos confiar plenamente en Él y como el mejor líder a seguir. Pero también en el liderazgo, Él ha delegado responsabilidad. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y Él mismo constituyó, o sea, noten ustedes, Él los estableció dentro de su iglesia para que cumplieran una función importante. Nadie más, hermanos. En la iglesia del Señor no hay jerarquías como en otros lugares. Aquí no hay jerarquías, hay liderazgo. Y bajo el contexto de liderazgo se tiene que entender lo que la Biblia dice, al que respeto, respeto. No voy a esperar que usted llegue y me llame monseñor. O que llegue y yo le diga, bueno, a ver, voy a hacer una fila y cuando vayan saliendo me besen la mano. ¿Quién está dispuesto a besar la mano? No soy arzobispo, no soy cardenal, y mucho menos soy el sumo pontífice, ni el vicario de Cristo. ¿Qué somos? Siervos inútiles. Eso es todo. Porque hace rato decía, nadie merece ni una pizca de honra y de gloria, solo el Señor, hermanos, solo el Señor. Así que presidir, el Señor es el mejor líder y luego nos ha delegado y Él mismo constituyó en su iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Noten ustedes, ¿con qué propósito los puso el Señor? Cuando le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Es el mismo propósito, para edificar. Los constituyó, los estableció. Evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten ustedes, el liderazgo cumple una función de una forma integral con la misma iglesia, porque llega al punto en que los mismos santos edifican la vida de los santos. El liderazgo tiene una función, sin duda, pero la congregación tiene otra función también, y que todos tienen un mismo propósito, glorificar al Señor. Entonces, por eso en el liderazgo pastoral hay requisitos. Y créanme, hermanos, cada vez que llego a esos versículos, Dios me confronta aún más y aún más. Porque no es sencilla la labor. Imaginen ustedes, voy a tener que dar cuentas al Señor, primeramente por la esposa. ¿Amén? Eso es lo que me va a llamar. A ver, ven para acá. No, Señor, ven, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal. Que es lo que estamos esperando, hermanos. La venida de Cristo nos lleve a su presencia, su venida, y cuando ya sucedan estas últimas cosas, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho en el cuerpo mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Y Él va a decir, da cuenta de tu mayordomía, de tu esposa, de los hijos. Es lo primero que me va a demandar. Varón, que no se te olvide. Cuando en el Génesis, y hubo esa caída y la mujer comió del fruto, hasta ahí todavía no sucedía nada en cuestión de la decadencia del hombre. Sino cuando él comió del fruto, la Biblia dice que sus ojos fueron abiertos y conocieron ambos que estaban desnudos, y ustedes conocen la historia. Y cuando ellos se escondieron de la presencia de Dios, Dios llegó y Dios no dijo, a ver, Eva, ven para acá. No. ¿A quién buscó? A Adán. Y le dijo, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú, varón, cuando tu esposa te necesitó? ¿Dónde estabas tú cuando los hijos clamaban y pedían ayuda, protección, sustento? Porque el varón, no se equivoquen, varones, no solo tiene que ver con llevar el chivo. Digo, coloquialmente hablando, acá en el norte, es dar dinero, dar lo necesario, así se dice por acá, darle los recursos a la esposa y decir, yo ya te di el dinero, ¿sí? Encárgate tú de ellos. Un varón proveedor no solo se va a enfocar en lo material. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero a veces nos equivocamos y pensamos que darles todo lo material ya cumplimos como varones. Yo ya me encargué. No, tenemos que proveer seguridad, respeto, amor, cariño, confianza, disciplina. Y puede seguirle. Un varón no solamente se debe de esmerar por proveer lo económico. Eso es un error garrafal, hermanos. Las necesidades a cubrir en el hogar son más que un simple decir, ya trabajé tantas horas, ahí te van el dinero y órale. No es así, hermanos. La Biblia lo enseña. ¿Dónde estabas tú? Tuve miedo y me escondí, dijo Adán. Así que vamos a dar cuentas, y yo voy a dar cuentas también por la iglesia. Esta congregación, que a lo largo ya de, ¿qué serán? 13 años, hemos estado por la misericordia y por la gracia de Dios al frente. ¿Ustedes creen que Dios no me va a pedir cuentas? Sí, me va a pedir cuentas. Y cada vez que llego a sus versículos, es una confrontación directa de mi Padre Celestial. Y los requisitos son claros. Tenemos que tener mucho cuidado. En uno de los requisitos, si no me equivoco, dice ahí en 2 Timoteo 2:15, ya lo tenemos, ¿verdad? Ese. Si no me equivoco, 1 Timoteo 5:17, a ver, hermanos.
Primera Timoteo. Bueno, no sé si sea... Ok, sí, ¿ya lo tienen ahí? ¿Qué dice, hermanos? Bueno, este versículo aporta para los que están ejerciendo el pastorado y el reconocimiento que se tiene que tener hacia ellos en varios aspectos. Y bueno, no quisiera quedarme en ese punto, pero primera a Tesalonicenses 5, ahí seguidito. Primera a Tesalonicenses, capítulo 5. $12, ¿lo pueden leer, hermanos? Sí, habla del reconocimiento y el versículo 30, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice, tened paz entre vosotros. Y nos da las pautas a seguir. Por ejemplo, primera Timoteo capítulo 3. Otra vez regresamos a primera Timoteo. Estoy tocando algunos versículos que tal vez ustedes ya los conocen, pero son importantes. Primera a Timoteo capítulo 3. Bueno, hablamos esto. Dice que la obra de Dios y algún anhelo obispado, etcétera, etcétera. Y en la parte esa de que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Saben que ese versículo para mí me hace temblar? Dice que gobierna bien su casa. Gobernar, insisto, es presidir. ¿De qué manera puedo presidir? No es el que impone, no es el que grita, no es el que manotea, no es el que siempre está peleando. No es así, hermanos. Gobernar bien la casa tiene que ver con los parámetros que establece el Señor Jesucristo en base a Él, manso y humilde. Aprendan de mí, dijo el Señor, soy manso y humilde. Al que cuando le maldecían, no contestaba. Yo admiro mucho, respeto mucho la paciencia de mi pastor. De veras, tú no me puedes decir con todo respeto lo que yo percibo de él, porque yo lo he visto a través de los años que por la gracia de Dios me permitió estar en esta congregación, desde tiempos atrás. Y una de las características que yo he visto de él es su paciencia. Quisiera yo ser esa paciente, tener esa paciencia. He visto personas que le están gritando aquí en la cara y él no hace absolutamente nada. Una ocasión andaba con él visitando y testificando. Y una persona, cuando llegamos, él le dijo, mire, les habló del evangelio, le arrebató su Biblia a esta persona y se la azotó en el escritorio de él. Y le dijo, ¿esto quién lo dice? Y él, mire, la Biblia. Y otra vez, no, imagínense cómo estaba yo, molestísimo. Ya al final dijo, bueno, mire, tal vez en otra ocasión usted quisiera que le compartamos del evangelio. Pero imaginen ustedes, admiro mucho esas características, su forma de servir a los demás. Literalmente se quita el taco para darle a los demás. Lo he visto, hermanos, lo he visto. Y desde luego es un padre espiritual para mí. De manera que yo evito, hasta donde me sea posible, que alguien diga algo en contra de mi pastor. No lo permito, no lo permito. Así de fácil, sea quien sea. Hace poquito, en mi casa, que es su casa, una familiar, comentó algo y entendiendo el contexto dije, detente ahí.
No puedes decir nada porque no estuviste ahí. No tienes el contexto. Yo estuve ahí. Mi pastor predica sana doctrina. No digas cosas si no estuviste ahí. Y fue un miércoles además. Yo estuve ahí. Y tienen que aprender los contextos. Siempre. Gracias a Dios que entendió y dijo, no, sí, tiene razón, disculpan. Digo, no, es que no voy a permitir que alguien diga algo de mi pastor. ¿Sí? Entonces, hermanos, el liderazgo es algo difícil, sí, no es fácil. No es fácil, hermanos. Alguien dijo, pues ser pastor es muy fácil. ¿Cuántos creen que ser pastor es fácil? No es fácil. Es la gracia de Dios la que nos va a sostener, nada más, hermanos, nada más. Por la gracia de Dios. Y llegar a estos pasajes, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, y etcétera, etcétera. Digo, Señor, ayúdame, por favor, porque yo no voy a poder solo. Y a veces le digo, te ruego que pongas al que tengas que poner. Y aunque no lo crean, oro por muchos varones de aquí, y digo, ponlo a él. O ponlo a él. Pon a Sergio. Pon al hermano Rogelio. De veras, hermanos, no les estoy mintiendo, porque Dios sabe mi corazón. ¿Y tú qué vas a hacer? Servir. Nomás quiero servir. Se acabó. Es lo que quiero, servirte a ti. Hace años empezamos con el ministerio infantil. Por la gracia de Dios duramos mucho tiempo con el ministerio infantil. Adolescentes y jóvenes, fecha que todavía vamos a campamentos, por la gracia de Dios. Así que, hermanos, ese liderazgo es importante, pero también hay un liderazgo como hermanos, ¿sí? Hermanos que son líderes, son los mismos requisitos, hermanos, vamos a dar cuentas. Padres como líderes, ¿qué dice Proverbios 15:22? ¿Alguien que lo lea? Proverbios 15:22. Amén. Esto nos habla de el liderazgo que debe de haber y de los consejos, ¿verdad? Dice, pensamientos son frustrados donde no hay consejo más. En la multitud de consejeros se afirman. Es bien importante que como padres seamos los líderes que Dios quiere que seamos, con consejos de sabiduría, con consejos que trasciendan para bienestar de nuestra propia familia. Dice el Proverbio 16:32, ahí más adelante, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Las características, las condiciones, pues. Un líder no es aquel que grita, hermanos, no es aquel que exige, no es aquel que toma una posición dogmática. Un dogma es, aquí solo lo que yo diga. Vamos a aplicar la ley manolaica. Y en la ley manolaica dice que es prohibido entrar vestido de esta forma, solo la forma en que yo les voy a decir. Hermanos, los dogmas es algo que se impone. Jesús invita, siempre. Y estas características habríamos que cuidarlas. En fin, hermanos, el don, el de presidir, tiene mucho que ver y todos deberíamos de practicar todos los dones que nos menciona aquí. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 31, nos dice también algo de suma importancia para cerrar en este momento. Es Primera a los Corintios, capítulo 12, 31. Yo creo que vamos un poquito rápido porque ya hemos llegado ahí a este versículo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. No debemos ignorarlos. Y nos dice varias razones, ¿verdad? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, etcétera, etcétera. Hay diversidad de operaciones, etcétera. Y nos dice en el versículo 12 del mismo capítulo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero, ¿qué cosa, hermanos? Pero todos los miembros del cuerpo
siendo muchos, son, subraye eso, son un solo cuerpo, ¿sí? Así también Cristo, en Cristo hay unidad. En pocas palabras, hermanos, si tú no te consideras parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, eso quiere decir que hay un problema. La otra vez el hermano Lalito hizo un eslogan que me llamó la atención de la iglesia, del Divino Salvador, y trae un corazón y decía yo, y el corazón creo que significa amo a mi iglesia. Y me llamó la atención. Y yo digo, ¿cuánto nos identificamos con nuestra iglesia local? Es decir, amamos la iglesia y nos sentimos parte de la iglesia local. Porque, sí, hermanos, esto es fundamental. Es fundamental. Tienes que sentirte parte de la membresía. ¿Por qué? Porque el cuerpo, dice la Biblia, no es un solo miembro, sino muchos. Por esa razón, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, pregunta al apóstol, ¿por eso no será del cuerpo? Evidentemente. Si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Vean ustedes el contexto. ¿Sí? Aquí había una disputa. Algunos en Corintio decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo de Cefas. ¿Sí? Hermanos, es importante sentirnos parte de la iglesia, ¿sí o no? Sí, es importante. Porque cuando tengamos ese mismo sentir, vamos a empujar juntos la obra del Señor. Cada uno en el lugar que Dios lo ha puesto. Así de fácil. Así de sencillo, pero no lo es. ¿Por qué? Hermanos, la Biblia enseña. Miren, es más, déjenme decirles algo interesante. En las iglesias, en nuestro compañerismo, adolecen mucho ahorita. Muchas iglesias adolecen de liderazgos pastorales. Y hay varias razones. Una de ellas es porque tal vez el obrero no se está preocupando, ojo, no se está preocupando para que alguien lo releve. Amén. No hay. Hay obreros, pastores, es un mar de pensamientos. Déjenme aterrizar algunos conceptos sin llegar al punto de juzgar a nadie, porque no es la idea. Pero hay obreros, pastores, que miren, así del púlpito, ¿sí o no? No se van a mover del púlpito por la razón. Aquí yo soy el pastor y yo soy el pastor y nadie va a estar aquí. De repente llega un problema de salud al pastor y la iglesia quedó a la deriva. Sí ha pasado, hermanos, sí ha pasado. En otros casos, viene un pastor de fuera, ¿sí? Por algo que sucedió, ya ha habido ejemplos, y trae otras ideas y otras costumbres y otras doctrinas, y la iglesia empieza a dividirse. Ha pasado, sí ha pasado, y la iglesia de Luz del Evangelio tiene sus puertas cerradas. Varias iglesias que conozco. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez no se han preocupado por dejar un relevo dentro de la iglesia. ¿Y saben? Para que esto funcione, en una sola palabra, hermano Rogelio, defina cómo debe de ser, de dónde debe ser el sucesor de la iglesia local. ¿De qué redil, pues? Tiene que ser oveja del mismo rebaño. ¿Es una regla? Muchos dicen, no, vamos a invitar acá, vamos a traer acá, este tiene punch, este tiene esto, y ha funcionado. Muchos dirán, sí funcionó. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la pregunta? ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo dice que el asalariado, ¿sí?, de que no son las ovejas, de que no les importan las ovejas, en lo absoluto, el asalariado, al que le pagan, para que me entienda. En Estados Unidos está muy profesionalizado el pastorado. Si el pastor llega, y no estoy mintiendo, llega a ver, ¿cuánto van a pagar? No, pues tanto. ¿Casa? Sí,
¿Carro? Sí. ¿Qué modelo de carro? No, modelo, no, entonces no. Y me voy acá donde me ofrezcan. Pero así como lo contratan, así mismo lo corren. Porque si le llega a predicar acerca del pecado, de la fornicación, del adulterio, ¿sabe qué? Vámonos. Y lo liquidan. Y se va otra, y se va otra. Hay cantidad de iglesias. La vez que me tocó ir, eran varias cuadras. Y era la Galería de la Fe, me decían. Porque en cada frente de acera hay una iglesia, una iglesia, una iglesia. Y se requieren muchos obreros allá. El asalariado ve venir el lobo y deja las ovejas porque no les importa las ovejas. ¿Sí? Es lo que dice el Señor. Porque no saben las raíces, no saben los esfuerzos, no saben las batallas, no saben muchas cosas. Nomás le importa que le paguen. Es la segunda vez que me invitan a compartir la palabra de Dios por la gracia de Dios y la misericordia en el compañerismo nacional. Y a veces digo, ya no me van a invitar. Porque tal vez a muchos no les gusta esa palabra. Pero bueno, no podemos rehusar de dar todo el consejo de la palabra del Señor, porque el Señor dijo estas palabras: el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas, no les importa. Entonces, hermanos, es muy importante entender ser parte de la iglesia local. ¿Cuántos creen que la iglesia local es importante? A lo mejor yo soy brazo, yo soy pie, yo soy oreja, pero eso es importante para que Dios sea glorificado, hermanos. De manera que si no entendemos esto, difícilmente vamos a entender el próximo y último don que nos narra aquí Romanos capítulo 12, que es el don de la misericordia. Y dice la porción de Romanos capítulo 12, si son tan amables. Romanos capítulo 12. El que hace, versículo 8, Romanos 12, 8. ¿Sí están ahí, hermanos? El que hace misericordia con alegría. Así le puse, el que hace misericordia. Ya vimos el Salmo 136, que son 26 versos repitiendo la misma frase. La misericordia, de acuerdo a 3 definiciones que pude ver por ahí, una de ellas es la virtud que inclina, ¿sí? La virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Esa es una definición que encontré. También encontré otra. La misericordia es la bondad amorosa y compasión activa de Dios hacia los pecadores y manifiesta no darles un castigo merecido. Esa es otra. Y en latín, la palabra misericordia viene de mísero o miser, que es miserable, y cordis o cardis es corazón, o mísero cardio, viene del corazón, ¿sí? Y esta definición me quedo con una, que es amor a la miseria humana. Yo me quedaría con esa. ¿Y saben cómo nos vio el Señor? ¿Cómo me vio el Señor? Con ojos de misericordia. ¿Quién era yo? ¿Quién somos, hermanos? ¿Merecemos el castigo eterno del Señor? Sí, pero Él nos dio con misericordia. La misericordia es un castigo que tú y yo merecemos. Como aquel hombre en la cruz que estaba con el otro y le decía, ni aún tú temes a Él, a Dios, estando en la condición. Nosotros sí merecemos los escupitajos, los escarnios. Nosotros merecemos, tú y yo lo merecemos. Pero Él no lo merece. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús lo vio con misericordia y nunca dijo, no, porque tú no vas a la iglesia, no, tú no te has bautizado, no, tú eres un violador, tú eres un asesino. Jesús lo vio con misericordia. ¿Merecía el castigo? Sí. ¿Tú y yo merecíamos el castigo? Sí. ¿Merecíamos estar en la cruz? Sí. Pero nos vio con los mismos ojos. Y a ese hombre le dijo, desde hoy, porque lo que Dios promete lo cumple. Amén. Desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. No hay otro día. Hoy. Y lo cumplió el Señor. Hermanos, la misericordia es amor a la miseria humana. También
En la Biblia vemos ejemplos de aquellos que mostraron misericordia o aquellos que pidieron misericordia. Platicando con mi familia, particularmente con mi esposa, le digo a ella, le digo, tengo luchas como todos ustedes, ¿verdad? ¿Quién no tiene luchas, hermanos? Pero no son las mismas. Hay similitudes, pero son diferentes. Son muy diferentes. Pero bueno, le digo, y yo le pido al Señor 5 cosas, le pido, nada más le pido 5 cosas, le digo a mi esposa. La primera que yo le pido, no me dejes caer en tentación. Ayúdame a no pecar contra ti, como dice el salmista, contra ti, solo he pecado. Eso es lo que yo le ruego. Le digo, no me dejes caer en tentación. Sí, usted dirá, hermano, es la oración del Padre Nuestro. Sí, pero dime sí o no. ¿Alguna vez tú le has pedido, ayúdame a no pecar contra ti? Yo se lo pido a diario, hermanos, a diario. No me dejes pecar, por favor. También le pido otra cosa. Dame de tu paz, que sobrepasa aún mi propio entendimiento. Como cuando estabas dormido en la barca y cuando el hermano que nos predicaba miércoles dije, qué precioso versículo. El Señor durmiendo en una barca mientras la tempestad estaba todo lo que da y él dormido en un cabezal, qué precioso el maestro. Y lo tuvieron que despertar, hermanos. Esa paz no la entendían los discípulos, no podían con las aguas, con el viento, no podían, agotaron recursos humanos, económicos tal vez. Al último a alguien se le ocurrió decir, pues allá está el maestro, y mira cómo está. Por eso van y lo mueven, Señor. Y todavía como reclamo, ¿no tienes miedo que perecemos? ¿Qué les enseñó el Señor ahí, hermanos? Se levanta, corríjanme, creo que les dio una exhortación. Hombres de poca fe, les dijo. Y entonces gritó y exclamó a gran voz al viento y al mar diciendo, ¡calla! ¡Enmudece! Cuando el Señor dijo esas palabras, no me lo imagino diciendo, calla y enmudece. No, exclamó a gran voz. Y ellos dijeron, ¿quién es este hombre? Y todavía la duda, hermanos. ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Es Jesús, el Todopoderoso. El que está en mi corazón. El que me salvó. El que me rescató de mi vana manera de vivir. El que me ha preparado un lugar celestial. Y voy para allá con él. Hermanos, le pido, dame de tu paz. Como Pedro, que lo iban a matar al día siguiente. Lo iban a decapitar. ¿Y cómo estaba Pedro, hermanos? ¿Quién fue a despertarlo? Un ángel fue a despertar a Pedro. ¿Cómo es posible? Hermanos, díganme por favor, ¿quién de ustedes que supiera que mañana le van a cortar la cabeza, dormiría? Si apenas dormimos por las deudas con Coppel. ¿Sí o no? Ay, no, es que tengo no me deja dormir. No, tengo un problema, no me deja dormir. Tengo esto. Y, hermanos, y no dormimos. Y se me fue el sueño. Pedro lo iban a decapitar. Y tuvo que llegar un ángel a despertarlo. Porque esa es la paz de Cristo. Que sobrepasa aún nuestro propio entendimiento. No lo podían entender. Y el ángel dijo, ¿qué pasó? Órale, Pedro, ya despiértate. ¿Por qué? Pues ya te van a mochar la cabeza. Está bien. ¿Quién diría eso, hermanos? Esa paz yo le pido. Señor, dame de tu paz. Y otra de las cosas que le pido, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Otra, dame de tu gracia. Dame de tu gracia. Y la última, que sí se la pido, suple mis necesidades. Que sean por añadidura, Señor, porque tú sabes la condición de tu siervo. Y me abrazo de aquel versículo que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni desamparado que mendigue pan. ¿Te das cuenta? Yo le creo a Él. Y si aún Él no nos diera, diría esto, como Pablo le dijo, bástate mi gracia.
con mi gracia es suficiente. Hermanos, el que hace misericordia, lo hizo el Señor y lo sigue haciendo con nosotros. Quiero irme rápidamente en estos 10 minutos que restan de la enseñanza para ejemplificar de aquellos que mostraron misericordia, y es un cuadro, desde luego, de lo que hace nuestro Dios con nosotros. ¿Merecemos un castigo, hermanos? Actualmente. Una disciplina, una corrección. ¿La merecemos? Yo sí. Pero ¿sabes qué hace Dios? No te la doy, porque tengo misericordia de ti. Dice el Lucas capítulo 15, vamos rápido porque son tres porciones y cerramos para empezar el don de la misericordia. Dice Lucas capítulo 15, versículo 20, el que lo tenga, léalo, hermano, eso me ayuda. Amén. ¿De qué nos está hablando? El hijo pródigo, hermanas y hermanos. Precioso ejemplo que encontramos ahí. Quisiéramos quedarnos ahí, pero la verdad el tiempo apremia. Pero déjeme decirle que cuando llegó aquí este muchacho, ¿sí? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. No le dijo, ándele para que se le quite. No le dijo, ve, para que entienda, y órale, y ahora se queda ahí. Y empezó, por lo que este joven había topado, había llegado al punto de apacentar cerdos y de anhelar la comida del puerco y limpiar los chiqueros cuando todo lo tenía con su padre, nada le faltaba, pero pudo ver a lo lejos el mundo que ofrece tantas cosas destructivas y nocivas para nuestras familias, para nuestros hijos, y dijo, dame la parte que me corresponde. Y se fue. Y no muchos días después, gastándolo todo, comenzó a faltarle. Y no le quedó más remedio que ir con un señor para que le diera trabajo. Y dame trabajo. No tengo trabajo. Pero es que no tengo ni para comer. Sí, ya me acordé, hay un trabajo. Tengo un chiquero. Ve a atender el chiquero y dale de comer a mis puercos. Hermanos, qué vergüenza. Aún él anhelaba comer las algarrobas. Las anhelaba. No era su comida, era de los puercos. Y entonces él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Y ustedes conocen la historia. Volvió en sí. Recapacitó. Y no solo se quedó en el decir, sino él hizo. Porque dice la Biblia que se levantó. Primero dijo, me levantaré, iré a mi padre y le pediré perdón. Y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Lo pensó? A veces nomás lo pensamos, hermanos. A veces decimos, voy a servir a Dios, voy a comprometerme, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sí, voy a hacerle caso al Señor, voy a evitar esto, y nomás lo decimos y no lo hacemos. Es como hoy en la mañana. ¿Cuánto les hubiera gustado quedarse bajo las colchas? Que nomás bajas el pie y tocas el piso frío y lo regresas. Y me bajo o no me bajo, voy o no voy, hago o no hago. En fin, me levantaré. Y lo hizo, hermanos, lo hizo. Y fue cuando entonces, dice la Escritura, que su padre lo vio de lejos, porque el hijo conoce a su padre y el padre conoce al hijo. El padre, la madre, sabe cómo son sus hijos, ¿sí o no? Hermanas, hermanos, ¿le saben los caminados a sus hijos? Si lo ven allá de lejos, imagínense. No, pues es Dani. Diría el hermano Francisco, el hermano Luz, ¿cómo? Pues mira, ¿qué caminados tiene? Mis caminados son muy peculiares. Si ustedes conocieran a mi papá, ¿sí? Van a decir, no, se parece bastante a él. Y los caminados,
ni se diga, no lo puedo negar. Biológicamente es mi papá, ¿sí? El padre conoce al hijo. Y por más maltrecho que venía ese muchacho, mal golpeado, sucio y andrajoso y maloliente, que a lo lejos venía, su padre lo vio y lo reconoció. ¿Y qué hizo? Fue movido a misericordia y lo abrazó y lo besó y dijo, hagamos una fiesta, porque mi hijo muerto era y es hallado. Hermanos, la misericordia es muy importante. ¿Por qué predicamos esto? Porque esa misericordia tiene que haber en cada uno de nosotros, hermanos. Hay veces que luego sacamos la espada y cortamos aquí, cortamos allá, juzgamos acá, juzgamos allá, aún con nuestra propia familia. La familia pide misericordia. No pide juicios. Pide atención. Sí, queremos ser los mejores disciplinadores del mundo con nuestros hijos, pero ¿qué tal si Dios te disciplinara a ti y a mí de la misma manera que tú y yo disciplinamos a los hijos? Las cosas cambiarían radicalmente. Por eso le digo al Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. ¿Se acuerdan ustedes del buen samaritano? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Pasó uno, pasó el otro, viendo la necesidad de aquella persona. Y solamente uno fue movido a misericordia. No hay tiempo, pero nomás es para que se les quede en la mente. Pero hubo uno que aquí quisiera terminar. Si no me equivoco es Mateo 8. Y ahí cerramos, hermanos, por favor. Mateo 8. Mateo capítulo 8, versículo. Me identifico mucho también con este pasaje. Esto es una manera de personal, hermanos. Yo me identifico así. Ya ustedes sabrán con qué se identifican. Mateo capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Versículo 2. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hermanos, qué ejemplo en donde este hombre, la lepra, hermanos, es un tipo del pecado. La lepra es un tipo del pecado. Había diferentes tipos de lepra en el Antiguo Testamento. Aún aquellos que padecían lo que se llama vitiligo o vitiligio, ya era considerado un tipo de lepra en aquellos tiempos también. Pero había una lepra agresiva que carcomía la piel, hedía, apestaba, caía a pedazos. Era otro tipo de lepra. Y las costumbres de aquellos años, aquellos tiempos, una persona leprosa tenía que ser alejada a un campamento en particular, y si de repente andaba por ahí, tenía que, leproso, y hacerse a un lado, porque la lepra era contagiosa, y había diferentes tipos de lepra. Hermanos, este hombre, sí, dice la Biblia, entre la multitud vino un hombre leproso, y se presentó delante del Señor Jesucristo. Imagínense ustedes una persona con lepra frente al maestro. ¡Qué amor! Y el hombre le dijo solamente estas palabras, Señor, si quieres puedes limpiarme. Hermanos, la lepra del pecado a veces nos ha golpeado tanto que lo único que podemos es detenernos y pararnos al frente y decirle, Señor, si quieres, límpiame más y más de mi maldad, dice el salmista. Ayúdame, límpiame. ¿Y saben cuál es la respuesta del Señor? Sí, quiero ser limpio. Porque la palabra de Dios dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo
el justo. Dice la Biblia que Él es fiel. ¿Qué más? Y justo para perdonarnos y noten, y limpiarnos de toda maldad. La misericordia, hermanas y hermanos, es un don tan especial que Dios le ha dado a su iglesia para que por medio de ese don de la misericordia, su iglesia pueda dar pasos de fe. Si la gente viene a esta iglesia local y no ve misericordia en tus actitudes, en las mías, ve juicios, ve pleitos, ve murmullos, no hay misericordia. Y el Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. No, hastiado estoy de los sacrificios, dijo el Señor. No, quiero misericordia, porque yo mostré misericordia para contigo y aún sigo mostrando misericordia para contigo, Manolo. Y por esa misericordia no hemos sido consumidos, hermanos. Vamos a orar. Padre eterno, bendice tu iglesia. Señor, no sé el tiempo que nos dejes en este mundo, no sé el tiempo que nos dejes trabajando, no sé nada absolutamente. Lo único que yo te pediría, como aquel hombre leproso, ten misericordia. Y si tú quieres, puedes limpiarme, Señor. Te ruego para que tú bendigas a tu iglesia, Jesús es el camino. Y si en esta mañana hubiera un corazón quebrantado por tu Espíritu Santo y por tu santa palabra, y a la vez está clamando, ayúdame, ten misericordia de mí, te suplico, Padre eterno, que tú tengas a bien atender esa petición de mis hermanas y mis hermanos, si es que te lo están pidiendo. Señor, ayúdanos, por favor, que ese amor y esa misericordia que tú mostraste y sigues mostrando aún por nosotros, asimismo la podamos llevar a otras personas, Padre, empezando por nuestras familias. Ayúdanos, Señor, socórrenos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Vamos a tocar el timbre exactamente, tenemos la hora.